Muy buenos días y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar viendo qué pasaría con el Ecuador si es que autos eléctricos se toman en mercado y desaparecen por completo los de combustión, para lo cual le pedí a la IA que me hiciera una simulación a futuro. Obviamente la IA es pro autos eléctricos, así que este futuro es bastante optimista. Así que les voy a explicar cuál es el planteamiento de la IA y luego voy a dar mi opinión al respecto. Que el punto número 1, vamos a ver, según la IA, cuándo se va a dejar de vender autos de combustión interna. Y bueno, lo que nos dice es que si bien no existe una ley que vaya a prohibir la venta de autos de combustión acá en el país, ni tampoco en Latinoamérica, nos va a proponer un escenario en el cual es posible que el mercado nos obligue, cuando ya no haya disponibilidad de los autos de combustión, a comprar solamente autos eléctricos. Y nos marca una fecha desde 2040 hasta 2045, donde podría estar sucediendo este escenario. Y también nos dice que para 2035 muchos de los fabricantes pueden haber dejado ya de fabricar los autos de combustión, cosa que sí se planteó, digamos, a inicio de este año, pero de por sí actualmente la mayoría de fabricantes ya han regresado o de cierto modo han revertido esa decisión, pero obviamente que la proyección de la IA sí está manteniendo esto en firme. Y bueno, pasando al punto número 2, que ya sería la dominación de los autos eléctricos. Me dice la IA que esto pasará desde 2030 hasta 2035, donde ya la mayoría de la decisión de compra del público va a estar a favor de los autos eléctricos y de cierto modo nadie va a estar interesado en los de combustión. Yo ya expuse mi punto de vista al respecto en otro video y realmente mi punto de vista es que los autos de combustión todavía van a ser demandados acá en Latinoamérica, sobre todo por precio y por durabilidad y también por valor de reventa. Y bueno, una de las razones que la IA me da para decir que realmente va a disminuir o va a cesar totalmente la demanda de los autos de combustión es la paridad de precios. Dice la IA que realmente en estas fechas ya los autos eléctricos van a costar lo mismo o menos que los de combustión, lo cual yo igual voy a hacer otro video explicando los costos de importación de autos eléctricos y cuánto yo pienso que pueden bajar de lo que tenemos actualmente. Y bueno, en ese video les voy a explicar, pero en este ya les anticipo que no creo que vayan a bajar mucho los precios de los autos eléctricos. Entonces este punto realmente para mí no es tan válido. Como les digo, es la IA siendo optimista. También nos comenta que bueno, la infraestructura en ese periodo ya tiene que haber crecido lo suficiente como para que los autos eléctricos se puedan adoptar de forma masiva, lo cual obviamente que en este momento no existe, ni tampoco tenemos ningún plan de implementación de este crecimiento de la estructura. Y bueno, también comenta el tema de la presión regulatoria, que como les digo, acá en Ecuador ni en Latinoamérica existe, entonces tendríamos que ver si a futuro pues va a existir esta regulación. Y luego en el punto número 3 nos dice que va a ser el fin de la circulación masiva de los autos de combustión. Dice que en 2050 la mayoría de los autos que van a circular van a ser híbridos o eléctricos y que para 2060 los autos de combustión van a ser una rareza total o básicamente clásicos, ¿no? Y nada, yo que tengo un auto de combustión de hace 12 años, les puedo decir que el auto realmente está en perfecto estado. Con todos los mantenimientos que yo le hago en este momento, incluso está mejor que cuando yo lo compré, porque el dueño anterior no lo cuidaba mucho, así que yo le he corregido ya todos los problemas graves que tenía. Y en base al uso que yo le doy, pues puedo decir fácilmente que va a durar otros 12 años más. Así es que la verdad es que sí me gustaría que los autos eléctricos pudieran durar 25 años. Yo realmente no lo creo. No por un tema de calidad, sino por, como igual les comentaba en otros videos, el hecho de que no se les pueda dar mantenimiento avanzado, sobre todo las baterías, como para que duren esa cantidad de tiempo. Entonces, realmente eso es lo que a mí me parece, ¿no? Que muchos de los autos actuales de combustión, a pesar de que sean usados, van a tener posibilidad de durar más que los autos eléctricos que aún no se han vendido. Y bueno, un poco le dije a la IA que incluyera algunos efectos o consecuencias de esto que va a suceder, porque obviamente el mercado de los eléctricos, como les decía, yo creo que no va a bajar de precio, no va a ser asequible. Entonces, con la pérdida de la disponibilidad de los autos de combustión, pues también se va a reducir
la posibilidad de los ecuatorianos o las personas de Latinoamérica acceder a la movilidad. Entonces sí, muchísimas personas se quedarían sin opciones, ¿no? Tendrían que acceder o a los autos de combustión que son ya extremadamente antiguos, o endeudarse agresivamente para comprar un eléctrico y ver si realmente va a poder cumplir con las necesidades de estas personas. Obviamente lo que yo sí puedo un poco estar de acuerdo es que a lo mejor los eléctricos, ya pasados esta cantidad de tiempo, pues por lo menos van a disponer de una autonomía suficiente, muy superior a la que tienen actualmente. Entonces sí van a poder, de cierto modo, ser más prácticos, ¿no? Poder solucionar o ponerse un poquito más a la par de los autos de combustión, por lo menos en lo que es autonomía. Pero a su vez los autos de combustión, a medida que empiecen a disminuir y sean más necesitados por la gente que no tiene poder adquisitivo, pues también van a subir de precio. Entonces va a haber un problema de ambos lados. Por otro lado, igual yo voy a hacer otro video explicando el tema de la carga en casa, los costos y todo eso. Y en ese video también van a ver que cuando uno tiene un auto eléctrico, en mi caso, que yo hice un poco el cálculo de cuánto subiría mi consumo, pues estamos hablando de que por lo menos se acercaría al triple de consumo en la casa el hecho de usar un auto eléctrico. Entonces imagínense si más o menos se va a triplicar, o en algunos casos va a ser más, porque yo de hecho no uso mucho el carro. Personas que hagan un uso bastante extensivo del carro, podría poner alguna cifra así rápida de cuadruplicar el consumo de electricidad que van a tener en sus casas. Y cuando esto se masifique, pues imagínense el consumo que va a ser necesario, por ejemplo en el Ecuador, que con el consumo actual pues tenemos problemas de falta de energía y tenemos que comprar energía a países vecinos. A su vez, el hecho de que haya tanta demanda de energía, yo creo que va a hacer también que suban los precios de la electricidad. Esto va a afectar tanto a las personas que tienen autos eléctricos como a los que no. Entonces igual, si tú no tienes mucho poder adquisitivo, aún así se va a elevar tu planilla de la luz debido a este cambio energético. Y también yo creo que se van a eliminar muchos de los subsidios que existen actualmente solamente para incentivar la compra. Y más me refiero a los subsidios desde el punto de vista de impuestos en el país. O sea, los autos eléctricos no pagan impuestos específicos, pero es muy probable que en ese futuro sea necesario, porque imagínense un país petrolero como el Ecuador, que ya no venda ese petróleo, digamos, ¿no? En este escenario hipotético que estamos viendo, pues ¿de qué vamos a vivir? Necesitamos subir los impuestos. Entonces, cuando se suban los impuestos del auto eléctrico, pues igual el auto eléctrico se va a volver todavía más inalcanzable. Y bueno, volviendo a lo que nos plantea la IA, nos dice que hay 3 soluciones para todo esto que estábamos viendo del encarecimiento de la movilidad. Y primeramente nos plantea 2 cosas. Nos dice que por la proliferación de la tecnología, pues que los autos bajen de precio. Una vez más, esto ya lo hemos tocado este punto y realmente yo no creo que bajen de precio. Y si tenemos en cuenta que van a tener nuevamente los impuestos y todo, pues van a subir de precio. Y lo otro que nos plantea es que se podría elevar lo que es la producción local. Esto de pronto sí podría ser algo que nos alivie un poco, pero igualmente no creo que sea lo suficiente. Igual nos dice que se pueda haber algún incentivo a nivel del Estado. Acá en Latinoamérica no lo creo, no tenemos dinero para pagar la deuda externa, mucho menos vamos a tener dinero para financiar un auto eléctrico, y de por sí en este momento estamos eliminando todos los subsidios posibles para reducir los gastos del Estado, así que esto para nada es posible. Y la tercera alternativa es que nos pasemos al transporte compartido, realmente, que de por sí es algo que acá en Latinoamérica tampoco existe. Fíjense que ya en los países desarrollados existe el car sharing, existe también el tema de poder alquilar un vehículo y no ser el dueño, pero estas opciones acá en Latinoamérica no existen y no me parece que vayan a existir, porque no se basan en dar un servicio a bajo costo, sino más bien son servicios más elevados en la mayoría de los casos que tener un auto. Entonces no es algo que le vaya a interesar a este público de Latinoamérica. Así es que nada, este es el escenario.
No sé cómo ustedes lo ven, si realmente será posible que en algún momento en Latinoamérica o en países como el Ecuador hagamos una transición completa a lo que es el auto eléctrico. Y en caso de que esto suceda, ¿cuáles piensan ustedes que son las nuevas problemáticas que vamos a tener? Así es que nada, vamos a hacerle ahora algunas preguntas a la IA con respecto a las cosas que yo he comentado y ver realmente qué piensa al respecto. En un escenario hipotético donde el Ecuador tenga una adopción del auto eléctrico de casi el 100%, ¿cuáles son los problemas que tú crees que pueden afectar a nuestra región con respecto a este cambio energético? En un escenario hipotético de adopción del 100% de autos eléctricos en Ecuador, los problemas principales que podrían afectar a la región se centran en la infraestructura energética, la dependencia tecnológica baja económica y los desafíos ambientales de las baterías. El desafío más inmediato y grande sería el manejo de la demanda eléctrica masiva. El sistema eléctrico nacional necesitaría una expansión y modernización significativa para soportar la carga simultánea de millones de vehículos. La actual red de estaciones de carga es limitada, concentrada en las principales ciudades, Quito y Guayaquil, y ya es un factor que frena la adopción a menor escala. Con el 100% de vehículos eléctricos, se necesitaría una red de carga robusta y estandarizada en todo el territorio, incluyendo rutas interprovinciales y áreas rurales, lo cual requeriría una inversión monumental y una regulación clara. ¿Y de qué crees que puede vivir el país, si es que tenemos en cuenta de que mayormente vivimos de la exportación del petróleo, en el momento en que ya no tengamos quien nos compre el petróleo y tengamos que generar, la electricidad? El escenario de una despetrolización forzada por la caída de la demanda global, sumado a la adopción total del vehículo eléctrico, plantea el mayor desafío económico para Ecuador. El país puede vivir de una combinación de reformas fiscales, diversificación productiva no petrolera y la exportación de energías limpias. Ecuador tiene una matriz de generación eléctrica con una alta participación de fuentes renovables, principalmente hidroeléctricas, ELCO, lo que le otorga una ventaja competitiva en la región. Si el país invierte en expandir y modernizar su capacidad de generación hidroeléctrica, solar y eólica, aprovechando sus recursos naturales, podría convertirse en un exportador neto de electricidad a los países vecinos, Colombia y Perú, de forma permanente, tal como lo ha hecho esporádicamente. O sea, la IA realmente sigue siendo muy positiva, pensando que nosotros podemos invertir en revertir la situación actual que tenemos, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Y bueno, en caso de que el Ecuador no pueda cambiar esa matriz productiva y de pronto se vea cortado el suministro de ventas de petróleo, ¿qué crees que pase a nivel de la población? ¿Va a haber un empobrecimiento? ¿Qué crees que pueda pasar? Esta es una preocupación muy real y compleja. Si Ecuador se ve forzado a dejar de exportar petróleo sin haber logrado diversificar significativamente su matriz productiva, el impacto económico y social sobre la población sería grave, y probablemente se traduciría en un aumento del empobrecimiento y la desigualdad. El problema es doble: la pérdida de ingresos fiscales y la crisis de liquidez en dólares. La pérdida de ingresos petroleros afectaría directamente la principal fuente de dólares divisas del país, lo cual es crítico en una economía dolarizada. El petróleo es, históricamente, el principal generador de dólares que circulan en la economía. Si esa fuente se seca sin ser compensada, el país tendría una escasez estructural de dólares. La falta de divisas significa que hay menos dólares para importar bienes esenciales, materias primas, insumos médicos, tecnología. Esto paralizaría las industrias dependientes de la importación, llevando a una fuerte contracción del Producto Interno Bruto (PIB). El empobrecimiento se manifestaría a través de varios canales que afectarían la vida diaria de los ecuatorianos. La contracción de la economía y la falta de inversión, pública y privada, llevarían a una crisis de empleo. El empleo adecuado, que ya es bajo, caería aún más drásticamente. Así es que nada, aquí un poco lo vieron. Por más que esto sea un escenario hipotético y todo, ¿ustedes creen realmente que esto que está planteando la IA es el futuro de Ecuador y Latinoamérica? ¿O qué es lo que ustedes piensan? Así es que nada, espero que haya sido interesante el tema de este video. Si tienen alguna duda o comentarios, pues sí, los dejan ahí en la parte de abajo. Y conmigo sería hasta el siguiente video. Nos vemos. Chao.